Yo que soy un tímido tuitero, porque hay que estar en Twitter, pero digamos que no tengo la actividad que debería tener, ¿no? Avisado de esta entrevista hoy y bueno, no para, he tenido que apagar el otro aparato, así que interés sin duda hay, expresidente Martín Vizcarra, gracias por estar en nuestros estudios. No, Enrique, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Estoy aquí en un medio de comunicación masivo después de 3 meses. La última vez fue a mediados de junio, que estuve atendiendo una entrevista y he tomado por decisión propia este lapso de tiempo, un periodo de silencio que yo consideraba oportuno y prudente, porque estábamos terminando una etapa electoral que fue muy dura, de mucho ataque, una campaña electoral que no daba espacio a comentarios que busquen consenso, responsabilidad, y ese tipo de comentarios pasaban a segundo plano. Y luego ya venía la toma de mando del presidente Castillo y consideramos que para el inicio de su gestión cualquier opinión podía tomarse a mal y debería ir a sentarse en su cargo, empoderarse como presidente, y por eso decidimos guardar este silencio que hoy nos da la oportunidad de poderlo superar. Vamos a volver a este tema porque, claro, por lo general los gobiernos se evalúan a los 100 días, pero ya hay todo tipo de interpretaciones. Pero a ver, vamos a lo inmediato con respecto a su caso. Usted fue congresista electo y fue inhabilitado por el Congreso por el tema, lo estábamos recordando antes, de la pausa por la vacunación irregular. O sea, no hay otros casos por los cuales se le haya inhabilitado. Habrá casos, habrá que ver cómo van estas investigaciones, pero fue por esta vacunación irregular. Y se ha presentado un amparo y hay en 10 días la fecha, se supone, en el cual el Poder Judicial va a dar a conocer su decisión de si el Jurado Nacional de Elecciones hizo bien o no en no darle a usted las credenciales. ¿Cómo? A ver, explíquenos rápidamente cuál es su razonamiento, por qué usted sí debería tener su escaño en el Congreso a pesar de esta inhabilitación. Enrique, agradeciendo tu gentileza, yo iría un poquito más atrás. A ver. Hace 10 meses, un 9 de noviembre, yo fui vacado como presidente de la República. Es decir, alrededor de 100 congresistas tomaron la decisión de retirarme del cargo de manera inconstitucional por una campaña mediática que decía que había cometido actos de corrupción. De eso, Enrique, y todos, queridos televidentes, han pasado 10 meses. Y en 10 meses no hay una sola prueba. Una sola prueba. El caso no ha prosperado en absoluto. Es decir, se retiró del cargo a un presidente simple y llanamente por una campaña mediática sin el sustento adecuado. Miren la ligereza de ese Congreso. Luego vienen las elecciones presidenciales y congresales. Al yo ya no estar en el cargo de presidente de la República, me permite la ley y la Constitución postular a ser congresista. Y postulo para desde el Congreso dar la pelea y continuar representando a los miles, si no millones de peruanos que estaban de acuerdo en la forma en que tomábamos las decisiones en bien de las mayorías. Postulo igual una campaña electoral de ataques. Fui el candidato al Congreso que tuvo más tachas y más intentos de sacar de camino. Pero finalmente accedimos a ser candidatos y logramos la más alta votación del Perú. Ese mismo Congreso, no contentos con habernos vacado del cargo de presidencia de la República, con todas las consecuencias que conocemos, nos inhabilita sin ninguna justificación. No hay un proceso firme, no hay una sentencia, no hay absoluto. Es solamente producto de una venganza política. En consecuencia, por eso es que nosotros hemos acudido al Poder Judicial, a un tribunal constitucional, para que puedan revertir esta situación. Yo, con mi abogado, hemos hecho una demanda al Congreso de la República por esa decisión que tomó. Pero demora, miren, ya van 5 meses de la demanda de amparo y ahorita ni siquiera convoca para tomar una decisión al respecto. ¿El Congreso actual podría desinhabilitarlo? ¿Podría retroceder en esa decisión o cómo es esa figura? Yo creo que cualquier decisión
puede ser revertida por la misma instancia, Ajá. por el mismo nivel. Ajá. Pero nosotros hemos ido hacia el Poder Judicial porque no se cumplió el debido proceso, fue ilegal, fue inconstitucional. Pero miren, una ciudadana que no tengo el gusto de conocer presentó otro amparo. Ese es el que se El está amparo viendo. que yo he presentado es contra el Congreso anterior por la decisión que tomó. Pero una ciudadana ha presentado un amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones, porque sustenta la ciudadana que yo tenía derecho de ser elegido y la población tenía derecho de elegir. Y fueron más de 208.000 ciudadanos que tomaron esa decisión y no se está tomando en cuenta la decisión que permite la democracia tener a sus autoridades. Hay un antecedente acá que es el de la misión electoral de la Unión Europea, ¿no? Usted presentó, ¿no? Acusó, me parece, ¿fue al jurado o al Congreso de interferir? Quien interfirió es el Congreso Es de la el República. Congreso. Entonces, ¿no? lo que dijo la misión de la Unión Europea sobre su caso, dijo en la página 40, tras la decisión del Congreso de inhabilitar al expresidente Vizcarra para ejercer cargos públicos durante los próximos 10 años, el Jurado Nacional de Elecciones acordó no declararlo miembro electo del Congreso. Vizcarra se presentó a las elecciones congresales en la lista de Somos Perú por Lima y se convirtió en el candidato más votado de la circunscripción con 208.367 votos preferenciales. El Congreso decidió sobre este asunto 4 días después de las elecciones del 1 de abril. La misión electoral de la Unión Europea considera que el acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones priva a los votantes de que el candidato de su elección se instale plenamente en el cargo y no tiene en cuenta su voluntad expresada en las elecciones. Además, menoscaba la función del Jurado Nacional de Elecciones de proclamar a los candidatos elegidos tal y como establece la Constitución. La resolución del jurado fue aprobada por 3 de sus 4 miembros. Sí. Eso dijo la Unión Europea. Hay Claro. otra instancia internacional, estábamos hablando de la Comisión Interamericana, que no sé si se ha... Este es el informe, Sí. ¿no? Este es el informe de la misión de expertos electorales que envió la Comisión Europea, la Unión Europea, a pedido del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, es el propio Jurado Nacional de Elecciones el que pide una misión de expertos para que verifique todo el proceso electoral. Y es esta misión de expertos quien dice, está mal lo que has hecho, jurado. O sea, tú debiste respetar la voluntad de estos 208.000 votantes que querían verse representados por el presidente, el expresidente Martín Vizcarra, ahora como congresista, ¿no? Y entonces es la Unión Europea, que obviamente es una opinión objetiva e imparcial, que no sabe de todos los problemas internos políticos que podemos haber tenido. Habían otros antecedentes, recientes en la región, como el del señor Petro, ¿no? El señor Petro, que fue alcalde de Bogotá, de izquierda, por cierto, él fue inhabilitado en su momento y ahora es un probable contendor presidencial de peso. ¿Cómo fue esa desinhabilitación de Petro? Efectivamente, ¿no? Nosotros actualmente, digo, con un conjunto de personas que respaldan nuestra posición, estamos agotando la vía dentro de los fueros nacionales. Consideramos que el Poder Judicial tiene la potestad, a través de este juzgado constitucional, de revertir esta situación. Esto es primera instancia. Esta es primera instancia. O sea, usted va a apelar si no le es favorable Efectivamente. la decisión. Y el 23, este 23 de septiembre, el día de la primavera, ha convocado la jueza a una audiencia única para definir este tema, ¿no? Pero, claro, existe también otras instancias, ¿no? Precisamente en Colombia fue electo Petro como alcalde, eso hace más o menos como 10 años, y también fue inhabilitado. Una vez que fue electo, fue inhabilitado por 15 años. Él elevó su queja a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte dispuso al gobierno de Colombia que lo reponga en el cargo, ¿no? Acá es una inhabilitación también después de las elecciones. La Sí. suya es una inhabilitación También después de las elecciones. Eso es clave, ¿no? Eso es crucial. O sea, Eso es porque digamos, clave, así es. acá tendrías un referente, Muy- digamos, de derecho internacional. Así es. Y porque le dice, e incluso la Corte, los especialistas de la Corte dicen, porque ustedes lo han inhabilitado y el señor Petro, alcalde de Colombia, de Bogotá en Colombia, no tiene ninguna sentencia. Entonces ustedes no pueden tomar una decisión de este tipo sin una sentencia. Es exactamente igual a mi caso, ¿no? Pero
Resolverá el Poder Judicial, usted tomará la decisión. Ahora, expresidente Vizcarra, fue un tremendo escándalo el tema de la vacunación. Ahora ya, con este tiempo que usted señalaba de retrovisor, por este caso, hay dos exministras que también han sido inhabilitadas, se consideró una afrenta, un abuso de su posición de poder como primer mandatario en una situación tan delicada como la de la pandemia. ¿Qué le dice ahora usted a la población? Nosotros en su oportunidad fuimos absolutamente claros, como siempre somos con la población. Recuerden toda la época de la pandemia. Hemos estado día a día dando la cara, dando las buenas, las malas noticias, las medidas difíciles que teníamos que tomar todos los peruanos, todos los días. Y así, en su oportunidad le dijimos que no haberlo dado a conocer en ese momento fue un error. Y pedí disculpas por ello. No en sí por la inoculación, porque era la fase 3 de un proceso de estudio de esta empresa, este laboratorio, de lo cual participaron también 12.000 voluntarios peruanos y peruanas. Pero, claro, los actos del presidente, la primera autoridad del país, deben conocerse absolutamente. Y entonces, eso fue un error y por eso yo públicamente pedí las disculpas del caso. Pero ahí no hay absolutamente ningún delito. O sea, no hay delito alguno. Eso ya lo ha analizado la Fiscalía de la Nación, hemos dado la declaración del caso y estamos seguros. Y con cargo a ese hecho viene una inhabilitación que absolutamente no se ajusta a ley. Podríamos hablar muchísimo de cómo se evalúa su gobierno, pero es claro que Martín Vizcarra, a pesar de esta importante votación, perdió un importante caudal de capital político. ¿Usted cómo interpreta esa pérdida de capital político? Usted tuvo en un momento una muy alta popularidad, el tema del referéndum, en realidad la población votó prácticamente como usted le dijo en ese momento, y ahora la evaluación de su mandato para un porcentaje de la población es distinta. ¿Cómo evalúa a su vez usted este proceso? Habría que hacer una evaluación absolutamente imparcial sobre la apreciación que tiene la población de nuestro trabajo. Lo único que podemos decir es que nosotros nos dimos íntegros, nos dimos en cuerpo y alma para cumplir las funciones de presidente de la República. Hemos estado siempre al pie del cañón y hemos pasado todas las crisis habidas y por haber. Creo que en 200 años de vida republicana hemos tenido una crisis sanitaria, una crisis de corrupción, los famosos audios de la vergüenza, hemos tenido crisis política con un Congreso obstruccionista al máximo, con mi gobierno, con un gobierno que no tenía bancada, ni tenía partido que pueda respaldarlo. Y así todos nos enfrentamos a poderes económicos muy fuertes, tomando decisiones en bien de las mayorías. Nos enfrentamos a los grupos políticos más fuertes que ahora acusan precisamente recibo de esa confrontación con los resultados de las últimas elecciones. Algunos partidos ya ni existen y otros muy disminuidos respecto a las elecciones de 5 años. Pero finalmente es la población la que tiene que evaluar. Y a ellos me debo y voy a seguir trabajando. Y vamos a seguir trabajando y por eso no lo hacemos por un tema personal, el hecho que se respete nuestra voluntad de ser autoridades, sino la decisión de más de 280.000 ciudadanos. Vamos a regresar para hablar de estos temas, pero también para hablar de su evaluación. Usted decía, había guardado silencio entre otras cosas porque comenzaba un nuevo gobierno. ¿Cuál es la evaluación de Martín Vizcarra de este nuevo gobierno? Aplicaciones que tiene el Congreso. ¿Cómo evalúa usted una decisión que fue la de finalmente impulsar la no reelección de parlamentarios? ¿Cómo la ve ahora? ¿Cómo la evalúa ante la aparente falta de liderazgo que podemos ver en el Congreso, muy ligado a la falta de experiencia, ¿no? Yo creo que en algún momento, cuando tengamos una reforma electoral concluida y tengamos una mayor conciencia electoral, debería a futuro poderse reelegir autoridades. Pero creo que por el momento es lo que correspondía. Las autoridades normalmente que eran reelectas no usaban
esa continuidad para aprovechar la experiencia ganada en el tiempo de su cargo anterior, sino para sacarle provecho personal, en la mayoría de los casos. No digo en todos, pero en la mayoría de los casos. Por eso la población que estaba vigilante, que estaba cercana de su alcalde, cercano de su gobernador, decían mejor que haya rotación de autoridades. Más adelante, con partidos políticos sólidos, con elecciones primarias donde la población dentro del propio partido elija sus candidatos, creo que ahí sí podríamos retornar a una reelección, solamente una reelección, pero por el momento esa fue también una de las preguntas que se hizo en el referéndum y mayoritariamente, más del 80% de la población está de acuerdo. No, yo recordaba pues precisamente la popularidad que usted tuvo en ese momento, porque la propuesta inicial, ya sabemos qué pasó en el camino, pero la propuesta inicial era considerar la reelección y al final Claro. usted dijo voten. Y también las dos cámaras, la bicameralidad. La bicameralidad y también. Y ese Congreso, una vez más, metiendo gato por liebre, querían distorsionarla y finalmente con la población no se aprobó. O sea, la bicameralidad es una buena alternativa para que haya un filtro en las muchas veces malas decisiones que toma el Congreso. Pero nuevamente el Congreso, pensando en sus intereses de los integrantes y no en los intereses del país, en esa oportunidad bloqueó este esfuerzo para lograr la bicameralidad. ¿No se quedó sin aliados Martín Vizcarra? Con estos procesos que usted describe, ¿no se quedó en el camino sin aliados? Yo le pregunté en algún momento, oiga, ¿cómo usted no va a ir con una bancada propia al Congreso? ¿Usted ahora, por ejemplo, considera que eso fue un error o se ratifica en su decisión? Yo creo que es este último tramo de Congreso que hubo, debimos nosotros, a la luz de los hechos, participar en las elecciones. Pero volvemos al mismo tema. Si no teníamos partido, o sea, ¿cómo postulábamos? ¿No? Entonces teníamos que ser coherentes, ¿no? Teníamos que ser coherentes. Es decir, uno individualmente puede aceptar alguna invitación, como yo gustoso acepté la invitación para estas últimas elecciones de Somos Perú. Yo no soy parte de Somos Perú. Yo no conozco su organización interna. Conozco a la presidenta, quien... Patricia Lee. Sí. Quien me invitó para que sea candidato a congresista por Lima, ¿no? Pero no soy parte del partido Somos Perú y yo mantengo una relación de confianza, de cercanía, pero no soy parte del partido Somos Perú. ¿Usted tiene influencia en el actual gobierno? Dos en una, porque se nos acaba el tiempo. ¿Tiene influencia en el actual gobierno? Y en todo caso, ¿qué considera del gobierno? ¿Cómo evalúa este gobierno de Pedro Castillo? En absoluto, ¿no? Hay una prensa que constantemente... Como dicen que Salaverry puede ser presidente de CEDAPAL, precisamente, ¿no? Entonces... son decisiones que toma seguramente Daniel Salaverry de manera absolutamente, de manera individual e independiente, ¿no? Incluso ajenas al propio partido Somos Perú, ¿no? Tengo entendido, yo en alguna oportunidad hablé con la presidenta y dijo que no había ninguna relación para este tipo de gestiones. Pero mire, se ha comentado de todo, de que yo he sido parte de la campaña de la candidatura en segunda vuelta de Pedro Castillo y que ahora sería parte de un asesor en la sombra del gobierno. O sea, nada más falso, nada más alejado de la realidad. Durante la campaña, durante todo el proceso de la campaña, primero estuve preocupado en la candidatura de Somos Perú, ¿no? Para la primera vuelta. Y cuando ya se define la segunda vuelta, no participamos y el partido Somos Perú dijo que cada quien tome la decisión que a su juicio sea más conveniente. Durante toda la campaña no he tenido una sola reunión, ni con el candidato presidencial Pedro Castillo, ni con el secretario general el señor Cerrón, ni con nadie, ni una sola. Y ahora, en lo que va del gobierno, que llevan mes y medio, absolutamente nada. Si es así, ¿cómo ve entonces con la distancia del caso el desempeño de este gobierno? Con esa distancia que me permite ser absolutamente imparcial y opinar como cualquier ciudadano, veo con suma preocupación. Veo un gobierno que no tiene rumbo, veo un gobierno
pero lo más importante, no tiene liderazgo. Un gobierno debe tener una cabeza clara, definida. En mi gobierno nadie dudaba que quien tomaba las decisiones era yo. Las buenas. Y cuando me equivocaba, las malas. Yo las tomaba y asumía la responsabilidad. Tiene que haber un liderazgo que finalmente delega en los ministros, en los directores y en fin, en los profesionales. Pero tiene que haber una cabeza. No va a ir a ningún sitio un gobierno con dos cabezas. Y tenemos nosotros un gobierno bicéfalo, que tiene dos cabezas. Cerrón es la otra. Por supuesto. Entonces tenemos el presidente del Perú y tenemos el secretario general del partido de gobierno. Que está bien que si quisiera apoyar, que lo haga directamente, pero sujeto al liderazgo y a la jerarquía del presidente de la República. O sea, vemos a un secretario general que muchas veces vía Twitter le enmienda la plana al presidente y que va contra las decisiones. Hoy he visto un comunicado del partido, de la bancada. Donde, respondiéndole al ministro de Justicia. Pero llamándolo ministro invitado, no entiendo. Los invitados son en el proceso electoral. La campaña ya terminó. Claro. O sea, no podemos seguir con la misma mentalidad de campaña. Estás hablando de la lógica de un gobierno de Perú libre, desde esa perspectiva. Y no es así, es el gobierno de todos los peruanos. Y entonces, no hay ministros invitados. Los ministros son ministros de Estado. O sea que si no eres del Partido Perú Libre, tienes el estatus de invitado dentro de las funciones de gobierno. O sea, si tenemos esa concepción, no vamos a poder llevar adelante. Eso debe cambiar. Y entonces tenemos problemas serios donde no se toman decisiones. San Juan del Lurigancho. Hace 9 días, con problemas de agua, del aniego. ¿Y dónde están las autoridades? El presidente en su tierra, que está bien que vaya a su tierra, pero que vaya y regrese en el día a seguir trabajando. ¿No? Tenemos ahora mismo la disputa con Abimael Guzmán, el cadáver de Abimael Guzmán. No puede ser. Hay que rechazar así categóricamente el terrorismo. Y hay voces dentro del gobierno que son medias tibias. O sea, no puede ser, ¿no? Y tenemos 36 horas de Abimael Guzmán muerto y que no se sepa qué hacer con el cadáver. O sea, de una vez por todas tomar decisiones. O sea, eso es fundamental. Y el Parlamento, en esta situación de falta de rumbo del Ejecutivo, también entra en la misma espiral. Yo me pongo a ver las diversas agendas de los plenos. Es comisión tras comisión investigadora. Comisión investigadora para revisar las elecciones. Comisión para ver qué hizo los primeros días el presidente. Comisión, o sea, cuando hay temas tan importantes que requiere el Perú. Bien. Entonces, creo que debemos hacer un esfuerzo por el bien de todos los peruanos para poder superar esas enormes deficiencias que vemos en el gobierno y en el propio Congreso de la República. Martín Vizcarra, gracias. Se queda como siempre corto el tiempo. Gracias por estar con nosotros en nuestros estudios hoy. Estaremos pendientes, expresidente de la República, de esta decisión del Poder Judicial. Gracias otra vez Muchas gracias a ti. por acompañarnos.